Muy buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante una hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. ¿Cómo les va, colegas? ¿Qué dicen? Muy bien. ¿Todo bien? Bueno, me alegro mucho entonces. Hoy está con nosotros para compartir el programa la señora Ana Prada. Hola Ana, ¿cómo te va? Bienvenida. Es cantante y compositora uruguaya. Un placer que estés, Ana, nuevamente. Segunda vez en el programa, ¿no? Segunda vez en el programa, sí. Bueno, te vamos a estar escuchando después un poco más adelante. Un mini recital, sí. Así como en el living de la casa de uno. ¿Probaste sonido, todo ya? Ya está todo listo. Me parece bárbaro. También está con nosotros para compartir el programa Gabriela Cerruti. Hola, Gabriela, ¿cómo te va? Bienvenida. Legisladora porteña por Nuevo Encuentro. Muchas gracias por venir, Gabriela. También está con nosotros para compartir el programa el señor Eduardo Eckstein. Hola, Eduardo, ¿cómo va? Bienvenido, legislador porteño por Diálogo por Buenos Aires. Muy bien, vamos a arrancar con el primer tema del día de hoy. ¿Tiene que ver con los subterráneos? Posta, ok. Entonces ustedes saben que hay una dificultad alrededor de ese tema. Se frenó de golpe porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dijo, bueno, por ahora no. Hubo repercusiones sobre este tema, inclusive la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se refirió al tema frente a la Unión Industrial Argentina. Vemos el informe y lo debatimos, dale. El traspaso de los subtes. Anticipando un cierre de informe memorable, he aquí los diferentes argumentos. En primer lugar, decirles que el gobierno de la ciudad, todos que formamos parte del equipo, por supuesto con Mauricio, tenemos la decisión y la voluntad de hacernos cargo del traspaso del servicio de subtes. Todos sabemos que en el subte hoy se viaja mal. El principal problema que tiene el servicio de subtes hoy en la ciudad es la falta de inversión. Miren lo que nos está pasando ahora en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad más rica del país, $35.000 de ingreso per cápita frente a $9.000 de ingreso per cápita del resto del país. El 53% de los subsidios están colocados prácticamente aquí, o una buena parte. Estamos queriendo hacer cumplir una ley, que es la ley de transferencia, además de la autonomía de la ciudad, por la cual reclaman, y con mucha razón reclaman por la autonomía de la ciudad quienes la representan y que han sido también votados por el 60 o 60 y pico % de los votos en la doble vuelta, y respetamos también esa autoridad. Pero lo cierto es que hay leyes y hay acuerdos y hay una lógica, que es la transferencia de los subtes que queremos que se haga a la ciudad de Buenos Aires. El conflicto yace principalmente por compartir subsidios a un año o al 2017, principalmente eso es lo que venían diciendo. El eje principal de la discusión no son los subsidios. De hecho, nosotros hicimos una propuesta para que los subsidios vayan reduciéndose gradualmente, dejen de darse a la empresa y se den en todo caso a aquellos que no pueden pagar el pasaje y que más lo necesitan, y en esto estamos dispuestos a trabajar en conjunto con el Gobierno Nacional. Hemos ofrecido seguir con el subsidio la mitad todo el año, darle los más de 1.800 millones de pesos en obras gratis, sin cobrarlos, terminar la línea E, que es también una de las obras, la obra más importante que se está haciendo en subte. Y bueno, si no lo pueden hacer el 1 de diciembre como queríamos, lo podrán hacer el 15 o a fin de mes, pero no el 2017. La Nación. Macri pidió al gobierno fondos para subsidiar el subte hasta el 2017. No le estamos pidiendo que vayan a negociar con el Club de París. No le estamos pidiendo que vayan a hablar con Christine Lagarde al Fondo Monetario Internacional. Estamos pidiendo que se hagan cargo de los subtes, que además funcionan únicamente en la ciudad de Buenos Aires, que me ayuden también a poder conducir la Argentina. Y este ejemplo lo quiero transmitir a todos los gobernadores, a todos los intendentes, porque en realidad, si no, en realidad se hace muy difícil, sobre todo para quienes durante mucho tiempo criticaron duramente los subsidios y hoy piden extenderlos hasta el 2017. El kirchnerismo te corre contra la foto que ellos te precipitaron, con esta cadena de subsidios que son... Si tuvieses que votar como el despilfarro que hacen con los subsidios. Entonces digo que el Estado no significa una máquina de fabricar subsidios, sino... Pongámonos de acuerdo. Yo podré tener muchos defectos y tengo millones de defectos. Sé que para algunos no me tragan ni con... Pero mentirosa no soy. Y la verdad que siempre dije lo que pienso. Y por decir lo que pienso siempre, tuve bastantes dolores de cabeza. No queremos, por la situación que tienen los subtes hoy, porque sabemos que no funcionan bien y que falta inversión,
que pase con los subtes lo mismo que pasó con Aerolíneas. Queremos un servicio que funcione bien, queremos hacernos cargo para mejorar la calidad de ese servicio, para que la gente viaje mejor. Para eso necesitamos un traspaso ordenado y esfuerzos compartidos. Bueno, recién en declaraciones, en conferencia de prensa, María Eugenia Vidal hizo una comparación entre los subtes y Aerolíneas Argentinas. Seguramente usted estará al tanto ahí mismo. No explicitó por qué hacía esa comparación, pero sí la hizo. Es una comparación absolutamente de mal gusto. El gobierno de la Nación Argentina del 2008, cuando nos quedábamos sin línea de bandera, ¿sabe qué hizo? Se hizo cargo. Tomó la compañía y la estamos remando desde ese día. Eso es gobernar. Gobernar en el fondo es hacerse cargo. Belén, los subtes ya están transferidos a la ciudad legalmente. Sí. El tema es que ahora lo que hay que hacer es hacerse cargo del subte. Kevin, desprendo por sus palabras que, digamos, lo que está diciendo es que la ciudad no quiere hacerse cargo de la administración de los subtes y premetro, que es lo que le corresponde por ley, por decreto del año 99. Si yo voy a ofrecerle a la ciudad el subterráneo y le hago un planteo de pago y me salen diciendo que quieren un subsidio hasta el 2017, es que no lo quieren. Y ahora sí, el cierre prometido. La época en que UCR ganaba elecciones explica por qué la UCR dejó de ganar elecciones. Se reinauguró la estación de subte de Plaza Italia. Para llegar hasta allí, decidió tomar el subterráneo, sin notar que en esa estación el tren no paraba, ya que había un acto que de la Rúa debía presidir. En conclusión, llegó tarde y en taxi. Pero he llegado. Y un poco tarde, y pido disculpas, porque decidí venir por subterráneo desde la sede del gobierno municipal. Pero me encontré con que la estación Constitución, Plaza Italia, estaba cerrada. Así que no pude bajar, tuve que seguir hasta la próxima y llegar en taxi. Bueno, muy bien. A ver, Gabriela, ¿te parece que te sorprendió en principio esta decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de pedir más? Sí, digo, lo primero que me sorprende es que hayan puesto a pobre a María Eugenia Vidal hoy a tener que contestarle nada menos que a la presidenta de la Nación, digamos. Puede ser que Macri también hoy esté de vacaciones, no sé, digamos, si es que no apareció él por una estrategia de Durán Barba o sí, porque también hoy no está al frente del gobierno. Me parece que además, digo, se instaló la palabra del traspaso del subte. Los subtes son, por suerte y orgullosamente, de la Ciudad de Buenos Aires. Desde que se crea la empresa ESBASE, los subtes son de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que hace Grosso en el año 91 es permitirle a Menem que los concesione. Lo único que se le pasa a la Nación es la posibilidad de concesionar los subtes. Y lo que por ese decreto del 99 y una ley de la legislatura del 2000 se le devuelve a la ciudad es el control sobre esa concesión. O sea, no hay plata en el medio. Digo, no es que mañana el gobierno de la ciudad va a necesitar más plata de la que todos los años votamos en el presupuesto para invertir, porque todos los años votamos en la legislatura un presupuesto de inversión en subtes para hacer nuevas estaciones, se discute en audiencia pública, hay una ley del 2008 con todas las nuevas líneas y las nuevas... Sí, falta inversión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que ha sacado créditos internacionales para hacer esta inversión, que hemos votado leyes en la legislatura que no se han cumplido, que Macri dijo que iba a hacer 10 kilómetros y nunca los hizo. Primero discutieron el subsidio, cuando se dieron cuenta que era ridículo, porque sinceramente yo ayer sacaba la cuenta, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los primeros 6 meses de este año gastó 280 millones de pesos en publicidad. El subsidio son 308 millones de pesos, ¿ok? O sea, ahorrar un poco en publicidad y vas a tener el subsidio de los subtes, que así todo el gobierno nacional les está pasando la mitad del subsidio. O sea, esa cifra es absurda. Cuando se dan cuenta que esa cifra es absurda, dicen el problema es la inversión. Básicamente no tienen nadie que se haga cargo. Yo miraba antes de venir para acá el balance de ESBASE. ESBASE es la empresa de la Ciudad de Buenos Aires que tiene a su cargo el control de los subtes y que es la propietaria de los subtes, de los coches, de todo. Que en el balance del año pasado dice que no puede hacer nada, ni los nuevos tendidos, ni las licitaciones, ni nada, porque el gobierno nacional no está cumpliendo con el decreto del 99 y la ley de la ciudad del 2000, un informe firmado por Picardo. Entonces, esta teoría del gobierno de la ciudad de echarle todo el tiempo la culpa de lo que no podía hacer al gobierno nacional porque no le traspasaban el control de los subtes, se les acaba de volver en contra y acaban de inventar una nueva, que es la comparación con Aerolínea, María Eugenia Vidal diciendo cualquier cosa sobre la inversión. La verdad es que efectivamente, además de las cifras que dio la presidenta, estamos por discutir el jueves en la legislatura un presupuesto de 35.000 millones de pesos. Que Macri diga que no tiene plata para invertir en los subterráneos que son de la Ciudad de Buenos Aires, me parece que ya es un chiste a esta altura, ¿no? A ver, Eduardo, ¿cuál es tu lectura?
Sí, coincido bastante con lo que está planteando Gabriela. Les doy un dato adicional. Macri el año pasado vino a la legislatura para pedir 500 millones de dólares, autorización para endeudarse en 500 millones de dólares. 300 de esos millones eran para invertir en subtes. Claro. Tomó ese dinero, no hablemos de la comisión escandalosa que le pagó un amigo que es Rodek, que le pagó, fue un escándalo de mercado, el mercado financiero local. No hablemos de la tasa de interés que pagó, 12,5%, unos pocos días antes de que Argentina terminara de renegociar la deuda. Quitando todo eso, dijeron, tomamos este dinero porque lo necesitamos urgente underwriting, lo dijeron, que es la terminología financiera, porque lo necesitamos ya para el subte. Tomaron el dinero y no había un solo proyecto ejecutivo para inversiones, no había nada, es base, no tenía nada. Entonces tomaron el dinero, underwriting, pagaron los intereses. Entonces, ¿qué hicieron? Lo colocaron a plazo fijo en el Banco Ciudad. ¿Saben cuánto llevamos pagados los porteños de intereses al día de hoy? Más de 250 millones de pesos de intereses de un dinero que no usaron y que era para invertir en subtes. Entonces, esta argumentación que está haciendo en este momento Vidal, la verdad que a mí me da pena, porque aparte incurre en una mentira absoluta, digamos, 250 millones de pesos. Estamos suponiendo que lo que se estuviera discutiendo es el 50% del subsidio, que a lo mejor, digamos, si quisieran negociar eso sería más claro, ¿no? Estarían discutiendo de 300 millones. Ya gastaron 250 millones de intereses de dinero que no utilizaron. Yo creo que de fondo lo que hay es esta permanente estrategia de Macri siempre de no hacerse cargo de los temas, plantear que la culpa la tiene, porque claro, en el medio la gente en el subte viaja mal, hay subtes que hacen ruido, digamos, el subte hay que mejorarlo. ¿Y ¿quién lo tiene que hacer? Se tiene que hacer cargo el gobierno, es un transporte absolutamente local, empieza y termina en la Ciudad de Buenos Aires. Es más fácil, como hacía desde el año 2006 hasta ahora, que presentaba leyes con Ritondo, en el 2006 en el Congreso Nacional, diciendo queremos el traspaso de la CNRT, queremos crear un organismo para controlar nosotros, todo para la tribuna. Claro. Cuando llega el momento de tomarlo, como lo que no quiere es pagar el costo político, y yo creo que ahora se va a empezar a ver cada vez más claramente, porque por ahí en el momento de la campaña electoral fue difícil de instalar esto en la sociedad porteña, que yo creo que debíamos haber hecho más incidencia en esto de que Macri no se hace cargo. Durante 4 años se victimizó y no se hizo cargo, y ahora empieza esta nueva etapa tampoco haciéndose cargo. Con el presupuesto más alto de la historia, menos del 1% necesita. Lo que pasa es que además se tiene que pelear con Roggi. Digamos, esa es la otra cuestión, porque lo que hay que hacer es renegociar lo de Roggi. Entonces dice, no, que el gobierno nacional renegocie, o renegociemos juntos. Digo, mientras tanto... ¿Qué es lo de Rogio? Y Metrovías, que es la empresa que opera el subterráneo. ¿Y por qué se le va a pelear? Porque tiene que renegociar. Este tema de las inversiones, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver, entre otras cosas, con el contrato de concesión que está planteado, que hay que renegociarlo o cambiar el concesionario. A ver, hay que tomar decisiones que son decisiones de gobierno. Mientras dice que no tiene inversiones, gasta 1.800 millones de pesos en basura en la Ciudad de Buenos Aires y todo el tiempo le da redeterminaciones de precios a las empresas amigas que están totalmente fuera de lugar. Lo que más ha crecido en el presupuesto porteño son los pagos a los proveedores privados. Entonces, la verdad que llama mucho, a mí no me llama la atención, digo, yo estaba convencido, porque esto que hizo Cristina, aparte de tener a toda la razón del mundo, es una iniciativa política correcta. La ciudad necesita recuperar autonomía. Tenemos que administrar el subte y el conjunto del transporte. Ese es uno de los grandes problemas urbanos que tenemos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, ¿por qué habla, del 2017? Pone como meta el 2017, porque piensa ser candidato a presidente del 2015 y tampoco lo va a solucionar, entonces necesita 2 años Yo más. creo que, sinceramente, te lo digo, no creo que están diciendo cualquier cosa. Porque Me parece, porque el primer día entiendo. dijeron lo que había que decir, que es que bueno, nos alegramos, qué sé yo, veamos de qué manera lo hacemos, y a partir de ahí empezaron a balbucear, digamos, porque la verdad es que no hay, yo nunca ando con papeles, pero el balance de desbase dice, en diciembre del 2010, firmado por Picardo, nosotros no podemos hacer nada por la falta de concreción del traspaso de la concesión. Eso dificulta la gestión de desbase ante la falta de autoridad legal que permita realizar adecuadamente las verificaciones y controles de sus activos concesionados. Pero entonces, si no podían hacer nada, ¿por qué pedían ese crédito del que hablaba? Porque pedían el crédito, como no lo autonomía. ejecutaban, decían que no lo podían ejecutar porque como ellos no controlaban la concesión, entonces no podían hacer nada. Ahora, como les dan la concesión, el control de la concesión, dicen que en realidad no tienen el crédito, que ya no tienen, ¿entendés? O sea, la verdad es que estamos gobernados por un publicista. La verdad Claro, es uno tiene la entonces, sensación de que Durán Barba escribió el arte de ganar, pero no escribió el arte de gobernar, ¿no? Bueno, pero entonces después que ganan sus candidatos, no se todo el tiempo inventando respuestas para la situación más. Entonces, viste, bueno, ¿cuál es el título en los diarios hoy? Aerolíneas. Entonces, emparentemos esto con aerolíneas, a ver
ver si así zafamos, digamos, ¿no? Y si hubiera sido un tiempo atrás, lo hubieran emparentado con Joclender, qué sé yo, o sea, pero digo, básicamente lo que están tratando de hacer es ver de qué manera contestan algo que además, digo, votamos en la legislatura, todo el tiempo pedimos que se haga, él mismo, Macri lo ha pedido, es algo, digo, efectivamente hay que controlar la concesión, hay que controlar el concesionario, hacelo, sos el jefe de gobierno. Ahora, Gabriela, una consulta respecto de qué es lo que va a pasar, digamos, qué es lo que se viene respecto de esta disputa, y la Secretaría de Transporte de la Nación, Juan Pablo Schiavi, ya dijo claramente que van a judicializar el tema. A ver, porque el tema es que ya está hecho. Hay un decreto del 99, que es una adenda a la concesión, donde se dice que la autoridad de aplicación ahora pasa a ser ESBASE, la empresa de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires. En el año 2000, la Ciudad de Buenos Aires vota una ley adhiriendo a ese decreto y pidiendo que se implemente ese decreto. Ese decreto decía que había 90 días para hacerlo. Año 2000, vino la crisis, los cambios de gobierno, todo lo demás, nunca se implementó. Lo que está haciendo ahora el Gobierno Nacional, sencillamente, es implementando aquel decreto del 99 y aquella ley de la Ciudad de Buenos Aires del 99, que es tan sencillo como el control de la concesión, artículo no sé cuánto de la concesión, pasa de la CNRT a ESBASE Ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, digo, en esta discusión de lo que se está transfiriendo, ni siquiera hay una discusión de plata, porque lo que le estás transfiriendo es el control y la supervisión de la concesión. Orlando. Sí, yo pensaba que no sé, que el subte es un subterráneo, es un vehículo, un transporte que da prestigio. Sigue siendo prestigioso después de 70, 80 años de su inauguración. A pesar del amontonamiento, es un servicio que lo usa mucho el porteño. Por lo cual, que con una mejora, un gobierno que tiene una decisión política, adquiriría mucho prestigio. No es que te dan algo que es imposible de llevar adelante. Estoy pensando cómo reaccionaría el kirchnerismo, que reaccionó siempre. Ustedes están pensando lo mismo. Totalmente. Están pensando que el kirchnerismo va a reaccionar, va a tomar a los subtes, déjame que lo hago, le va a poner aire acondicionado, los pasajeros van a ir sentados en terciopelo y se va a joder el gobierno de la ciudad. Lo segundo que me parece que es lo que la presidenta se dio el lujo de decir en la cara de nosotros, que somos porteños, aunque vos no naciste acá, pero bueno, somos porteños por residencia, la diferencia de ingreso que hay entre un porteño y un argentino. ¿Se dieron cuenta qué impresionante? $35.000 anuales promedio y $9.000 en todo el país. Es una diferencia que había. ¿Se acuerdan cuando llamaban Belindia? Que teníamos, los porteños éramos Bélgica y todo el resto del país era la India. Han cambiado los tiempos, esto fue en la crisis. Entonces pensaba también esta idea de esta argumentación. Iba a decir que no me gustaba que fuera una mujer inexperta para mí, política, la que dé los argumentos de ruptura de esta negociación, cuando debe ser el que gobierna. Pero fíjate vos que usa la estrategia de un presidente. Los presidentes dejan a sus ministros que debatan con el periodismo, con lo que fuera. Le pasa a Cristina. Ningún gobernador hace eso. Los gobernadores debaten, salen y hacen declaraciones. Macri se respalda en esa mesa de combate urbano que tiene y jamás da la cara. Sí, bueno, en el caso de... Eso pensando bien, porque también puede ser que esté de vacaciones. También. No, pero digo, más allá de eso, podría haber sido Larreta o algún otro, pero yo creo que también la figura de Vidal, creo que es una decisión durambardiana, digamos. Que sea una chica, que es como buena y que no hace enojar a nadie. Yo igual lo que quiero decir es que si creen que poniendo una mujer van a tener una mujer que confronte con la figura de la presidenta, están en el horno. Sí, para empezar, yo quería solamente eligieron mal, digamos. La mención de Aerolíneas, que me pareció de una chicana increíble, pero además de muy corto vuelo, porque en la misma conferencia de prensa le preguntaron qué quiso decir. Y dijo Vidal lo que es de público conocimiento, es decir, nada. Eso es lo que ponen a hablar. Es al revés la comparación de Aerolíneas, porque en Aerolíneas, cuando el gobierno ve que se está cayendo la aerolínea de banderas, lo que dice es: dénmela que yo la gestiono. Digo, después hay todos los instrumentos que hay para remontar esa aerolínea, digamos, pero la verdad es que la decisión fue: me hago cargo. Lo que está haciendo el gobierno de Macri es exactamente lo contrario, es no hacerse cargo. Pero vamos a pasar al tema Aerolíneas Argentinas, porque ayer, como ustedes saben, hubo anuncios de parte del gobierno sobre una nueva etapa, distintas reformas para Aerolíneas Argentinas. Vamos a ver también en este informe un interesante archivo de Néstor Kirchner dando unas palabras sobre Aerolíneas Argentinas. Lo vemos. La segunda etapa de Aerolíneas. Página 12. Plan de vuelo.
El gobierno anunció la segunda etapa en la estatización de aerolíneas. Aceleran la renovación y homogeneización de la flota, incrementan la cantidad y frecuencia de los vuelos nacionales y regionales, estudian la sustentabilidad de los internacionales que explican el 40% del déficit y racionalizan la empresa, eliminando privilegios y trabas gremiales. Tienen que ver con el funcionamiento de la empresa, con mejorar el servicio, con eficientizar la flota de aviones, con bajar los costos. Apunta a eso, a que el pasajero pueda volar más y pueda volar con menores cancelaciones y menos problemas. Clarín, La Nación y el hermanito Sonsón, fanas de la palabra ajuste, aprovecharon los anuncios en aerolíneas para embestir con su vocablo predilecto. Perfil. El ajuste también llegó a aerolíneas. La Nación. Anuncian un fuerte recorte en los gastos de aerolíneas. Clarín. Fuerte ajuste y corte de vuelos en aerolíneas. Es un plan de ajuste. Si el gobierno está recortando en otros sectores subsidios, evidentemente tenía que hacerlo en aerolíneas. Ajuste en aerolíneas. El ajuste en aerolíneas argentinas. El gobierno acaba de reconocer que necesita un ajuste también a Aerolíneas Argentinas. Es burdo y a la legua divisable el intento de demonización a la juventud volcada a la actividad política. Ni la sutileza del doctor Grondona puede ocultarlo. Esto sí es irracional, es el tema aerolíneas. Aerolíneas nos cuesta una fortuna, una fortuna. ¿Por qué la Cámpora desembarcó en aerolíneas? ¿Por qué aerolíneas se ha convertido en una caja para la Cámpora? ¿Son los de la Cámpora neomontoneros? Yo les digo una cosa, yo tuve a los montoneros casi como enemigos, pero siempre los respeté. Ellos mataban y morían, como los militares. Eso fue una guerra en que los dos bandos que se respetan mataron y murieron. Esta gente dice que va a la vida por Cristina, pero no son luchadores. Los montoneros y los militares que se enfrentaron, esos fueron luchadores. Uno puede disentir con cosas horribles que hicieron, ¿no? Pero de alguna manera mataban y morían. Acá tenemos un grupo de favoritos que se limitan a cobrar. No les veo consistencia, no les veo garra para dar la vida, como dicen que van a hacer por Cristina. Una gestión joven, nueva, de una nueva generación que viene a asumir responsabilidades. No está administrada por ni nenes ni de la Cámpora. Está administrada por una dirección designada por la Presidenta de la Nación y un equipo de trabajo, personas con 20 años de antigüedad en la empresa, con 25 años de antigüedad en la industria, que han sido dirigentes o gerentes en empresas importantes en nuestro país y en el extranjero. Es un equipo súper profesional. Además dicen jóvenes, inexpertos. Voy a decir algo impopular. Yo tengo 40 años. El otro día un dirigente sindical decía, no, son nenes, qué sé yo, que decía. Creo que esa persona tiene 44 años. Yo tengo 40, creo que hablaba de mí. No sé a qué nene se refiere. En relación con los datos duros, hasta el diario opositor La Nación debió reconocer las mejoras que consiguió la actual gestión. La Nación, cuadro comparativo. A ver, pasajeros transportados en millones. En el año 2008, 5.200.000 pasajeros. En el 2010 aumentó a 6.400.000 pasajeros. Ahora, resultado económico en millones de dólares. En el año 2008, deficitario por 942. Y en el año 2011, una proyección de 700. Como nos enseñó Carlos Raimundi, todo en la vida es perfectible. Que podría ser mejor. Es perfectible. Pero ¿y qué cosa en la vida no es perfectible? Pero el archivo, Néstor Kirchner y Gabriel Schultz nos explican el cambio de época. Hace 21 años, Iberia se hizo cargo de aerolíneas. Y desde el momento de la venta hasta el 94, el Estado se quedaba con lo que se llamaba la acción de oro. Es decir, era socio de la empresa española y esta herramienta le permitía al Estado aprobar una decisión estratégica, importante, decisiva de su socio, aprobar o desaprobar. ¿Qué pasa? Por supuesto, Iberia empezó a vaciar y esta acción de oro le impedía que poder seguir haciendo el destrozo que iba a hacer. Entonces, ¿qué hizo el ministro de Economía, Cavallo? Le entregó a Iberia esa acción de oro
Y así los argentinos perdimos la herramienta de control más importante dentro de lo que era Aerolíneas. ¿Qué hizo Iberia apenas tuvo la acción de oro a su favor y se hizo cargo absolutamente de la empresa? Vendió las oficinas de Aerolíneas en Nueva York, en Alemania, en Roma, en París. Desguazó el centro de instrucción de vuelo con simuladores, que era único en Sudamérica. Trasladó los talleres de Ezeiza a Madrid para Iberia. Vendió aviones y reprogramó vuelos en rutas y horarios perjudicando a Aerolíneas y beneficiando a Iberia. Los vuelos a Madrid se programaron de día. Entonces llegabas a Madrid por la noche, perdiendo todo el día en vuelo. ¿Cuáles eran los vuelos que más se vendían? Los nocturnos. ¿Qué compañía hacía esto? Iberia. Entre la opción de sacar pasaje por Iberia y viajar de noche, o sacar Aerolíneas y perder un día, obviamente se dejaron de vender pasajes a Madrid para Aerolíneas y se vendieran mucho más los de Iberia. Y en el 2001, de la Rúa, Carlos Bastos, que era el ministro de Infraestructura y Vivienda, y Cavallo, sostuvieron que el Estado no iba a poner un peso para salvar Aerolíneas, que estaba quebrada, y perjudicaron a la empresa permitiéndola comprar a Marsans. Usted sabe que la situación de los trabajadores de Aerolíneas se agrava cada vez más. ¿Qué le diría a ellos que están pidiendo en este momento que el gobierno argentino vuelva a comprar la empresa, que la restatice o en todo caso que se haga cargo en la parte que le corresponde de parte de los sueldos que se le está adeudando a ellos? Mire, el gobierno argentino no se va a hacer cargo de la empresa, no va a haber reestatización. Fue muy rápido la firma del convenio. No, ¿les ajustó? Se llevaban meses. ¿La propuesta? Yo creo que tiene que ser bueno para todos. Lo que hay que intentar es que tenga Argentina el mejor transporte posible y queremos colaborar en ello. Tenías aseguradas las mismas condiciones con las que había contado Iberia. Obviamente, esto terminó perjudicando aún más a Aerolíneas Argentinas y terminó con los resultados que conocemos. Bueno. Cuando vemos hoy que está en juego prácticamente la línea de bandera, que está en juego la línea que nos fue conectando permanentemente con toda la Argentina y la Argentina con el mundo, realmente nos pone muy mal. Por eso, por un lado está la defensa de los puestos de trabajo de todos los amigos y amigas que trabajan en Aerolíneas Argentinas. También es una cuestión de Estado, porque hace a la funcionalidad propia del país que nosotros deseamos y pretendemos. Cuando vemos, lamentablemente, que no hay una decisión del gobierno nacional de decirle a esta empresa del Estado español que tome con responsabilidad que la Argentina es un Estado soberano, que si viene el país español, nuestra querida España, a invertir en la Argentina, pues que venga a invertir con responsabilidad y con seriedad. No puede ser que estemos viviendo este proceso de humillación, este proceso vejatorio, de estar dependiendo de burócratas del Estado español de cuál va a ser el destino de la línea bandera. Debe reaccionar el doctor de la Rúa, debe reaccionar con firmeza su ministro de Trabajo y todos los que tienen la responsabilidad concreta para superar el momento que estamos viviendo. Es fundamental ponerse bien fuerte, poner decisión, poner todo lo que hay que tener, porque para reconstruir la Argentina no se reconstruye ni con discurso ni con spot publicitario, se construye con coraje y con decisión. Mucha fuerza, adelante la Argentina. Muchas gracias por habernos Bueno, muy bueno el informe, muy interesante. Te veía, Ana, cuando escuchábamos a Mariano Grondona comparar a la Cámpora con los montoneros. No, eso fue algo terrible. Yo pensé que acá el compañero le iba a dar algo, pero por suerte no. Y bueno, lo que dice Néstor Kirchner, muy bueno el informe, es fundamental. Las empresas trabajan como empresa. Vino Iberia y hizo todo lo que le convino a Iberia para hacer más rentable una nueva aerolínea que adquirió. Evidentemente, pero Argentina es un país muy grande y se necesita de los aviones, o sea, es una necesidad, no es como Uruguay, por ejemplo, yo soy uruguaya, que podés ir hasta la punta del país y volver en una noche en un auto. En Argentina necesitas que funcione, que sea accesible, que sea cada vez más barato, que sea subsidiado, que salgan en hora los aviones y es fundamental. No puede venir Iberia, cualquier compañía del extranjero, y desmantelarla porque... Pero pasó, es muy grande la Argentina. Pasó claramente. A ver, Sandra. Sí, bueno, hoy la presidenta dio un discurso muy fuerte, ¿no? En la UIA veíamos una parte, se refirió a varios temas. Y realmente lo que uno siente, recién veíamos también el tape del 2001 de Néstor Kirchner,
es esto que venimos señalando y que es fácilmente comprobable por todo el mundo, apenas se constatan no solo los archivos, sino también, por ejemplo, las versiones taquigráficas de las sesiones en las que participó la presidenta como diputada o como senadora, y es esto del discurso literal, digamos, del no doble discurso al que estamos tan acostumbrados. Me parece que de un lado hay una propuesta de realmente, estamos ante una crisis mundial, de discutir cuestiones delicadas, pero de discutirlas frontalmente. Emerge claramente un rol institucional de arbitraje por sobre todos los sectores, a pesar de que ella volvió a decir que no es neutral, y lo sabemos porque este modelo se perfila claramente como un modelo inclusivo, pero me parece que de un lado estamos viendo esa invitación a despegar, ¿no? Ya que estamos hablando de aerolíneas, y del otro lado se contesta con poca cosa, con muy poca cosa, que uno no sabe si es falta de nivel intelectual, falta de nivel político, falta de cojones o nada que decir. Sí, pero lo de Grondona impresiona. Lo de Grondona es impresionante. Lo de Grondona impresionante. Lo que pasa es que también me quedé pensando si no son flechas que se clavan en el aire, sí, digamos, pero porque... es un yo dinosaurio. quiero decir una cosa, que es que si recordamos la década de los 90, el desguace del Estado, la privatización de aerolíneas, eso se sostuvo con una batalla cultural previa, de la que Grondona y Neustadt fueron protagonistas, que era fundamentar la política de privatizaciones en la ineficacia del Estado, en la ineficiencia del Estado, en el Estado bobo, en la patria contratista. No sé si ustedes se acuerdan, sí, doña Rosa, las pérdidas por día. Y entonces fuimos a las privatizaciones que terminaron vaciando, entre otras cosas, Aerolíneas Argentinas. Y ahora, cuando desde el gobierno de Cristina y desde el Estado se plantea mejorar la administración de la empresa que se recuperó, que se sacó de la quiebra, digamos, porque se la sacó de la quiebra, mejorarla en términos de eficientizarla es ajuste. Y es Grondona el que lo dice, no sé cuántos años después. La verdad, no son solamente flechas. Es que, porque la verdad es que los argentinos tenemos que tener memoria en todo. Y ellos se basaron ahí, digamos, cuando el gobierno nacional dice, ahora la empresa va a hacer vuelos regionales y va a poner la prioridad sobre los vuelos locales y los vuelos regionales. Está hablando de la integración latinoamericana, está hablando de mejorar el comercio. A ver, la revolución del transporte es previa al capitalismo. La tarea del transporte como integradora económica, regional, etcétera, es central, es fundamental. Tampoco se puede medir su utilidad en términos de utilidad de la empresa, tiene externalidades. ¿Cuánta plata trae un turista peruano, brasilero, colombiano que viene a la ciudad de Buenos Aires, digamos, a mejorar la ocupación hotelera, el nivel de actividad, etcétera? Entonces, la verdad, a mí me parece lamentable, más allá de la cuestión de los montoneros, que ya es de cuarta, digo, compararlos, porque aparte, Guado de Pedro, que es el vicepresidente de la Aerolíneas Argentinas, yo no quería decirlo, pero ante esto lo tengo que decir, fue jefe de gabinete de la Subsecretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en los años 2003, 2004, es un pibe de una honestidad, de una capacidad de trabajo, preparó los pliegos de la licitación del bus turístico que hoy vemos por la Ciudad de Buenos Aires, es egresado de la Universidad de San Andrés. Entonces, la verdad, estar escuchando a estos personajes que llevaron al país a donde lo llevaron, estas cosas es indignante. A ver, sí. No, chiquitos, lo de Grondona, que es lo que nos... Sí, no, nos quedamos ahí, pero ¿por qué se enojan todos? ¿Por qué reproducimos esto? Esta cosa espantosa, el tipo diciendo mataban y morían. Y pensaba que por ahí no habría que pasarlo, no había que mostrarlo. Y después pensé que sí, que por ahí es pedagógico. Es, bueno, vos dijiste dinosaurio. Es como tener un hombre del pasado, no sé si de Nerdental, pero sí para que los chicos que no saben cómo era el país, bueno, así era, había mucha de esta gente así, tal cual está Grondona hoy, estaban en los 50, en los 60, en los 70, y fueron los que destruyeron esta sociedad. Y ahí está Grondona congelado. Y por ahí está bueno mostrarlo. Pero además está exaltando un país, digo, porque en definitiva lo que está exaltando es la dictadura militar. Claro. Después no dice que los mataron a todos, los desaparecieron y qué sé yo, hicieron una guerra y qué sé yo. Digo, el final de esa película, Grondona, es que los mataron y los desaparecieron a todos. Eso es lo que él no dice. Y la verdad es que yo me alegro profundamente de que los cuadros políticos de hoy sean presidentes de aerolíneas, gerentes, estén gobernando el país y no tengan que dar la vida por nadie, porque lo que están haciendo es trabajando 24 horas por día en el lugar que les toca trabajar para transformar un país como está sucediendo. Entonces la verdad es que me alegro mucho de vivir en este país donde todos esos chicos que tienen la edad de Obama, más o menos, digamos, cuando fue elegido presidente, añitos más, añitos menos. Bueno, Kennedy tenía 42 años. Claro, digo, ¿no? Me parece que estamos hablando de eso. Todos nos sentimos, es cierto que todos nos sentimos más jóvenes desde un tiempo. Ay, vos también. Todos, estamos todos así. Yo te digo una cosa que a mí me impresiona, y ahora voy al tema de aerolíneas, que te quería decir una cosa chiquitita. Fui al recital de Silvio Rodríguez, debemos haber ido muchos el viernes pasado.
gente de 50 y pico de años cantando los que somos los jóvenes y los soldados del pingüino y todo lo demás. Hay una cosa de que somos todos la juventud kirchnerista en este momento. La verdad es esa, digamos, no es la cámpora, no es, ¿no? Claro, por eso hay yo como pienso una que cosa muy fuerte de identificación con que somos la juventud del proyecto. En el fondo, Gabriela, hay una cosa de status quo, digamos. O sea, en todo caso, el statuquismo se refugia en esta cosa de la edad, pero hay una defensa statuquista, digamos, de mantener las cosas tal cual están y no permitir ningún tipo de cambio, porque obviamente esos cambios afectan los intereses de ese status quo que se refugia atrás de la edad, insisto. Por un lado, pero por otro lado, digo, los monstruos de 60 años, pero que afanaban, que robaban, que no sabían manejar un avión y todo lo demás, que estuvieron en aerolíneas en ese tiempo y nadie decía nada. Totalmente. Pero después digo, cuartito con aerolíneas, digo, que le decía Sandra antes, a mí me parece que el tema de aerolíneas es también parte de la coherencia del proyecto y del modelo de país. Como decía Eduardo, cuando acá se plantea que ahora se va a hacer énfasis en los vuelos de cabotaje y los regionales, digo, este gobierno tiene una política de turismo interno. Hicieron los feriados, hay una política de fomentar el turismo interno, hay una política de vuelos de cabotaje, Aerolíneas hizo la red federal. Digo, se está trabajando en temas que no trabaja solamente Aerolíneas, digamos, forman parte de un modelo. Lo que hay acá en marcha, y creo que se están convenciendo y por eso están tan asustados, es un modelo de país que se está llevando adelante en Aerolíneas y en cada una de las áreas que está gobernando. No, me quedé con dos imágenes. Perdón, vamos a tener que cortar rápidamente porque, perdón, Nora, tenemos Después, que darle pase a Visión 7. Te perdono, Dale, después cuando volvemos, vamos a Visión 7, dale.